dinámico que es la fisiología. Y cuando hablamos de fisiología renal, tenemos que entender lo que es la tasa de filtración glomerular. Para esto se han probado una serie de pruebas para ver la tasa de filtración glomerular. Pruebas como la prueba del paminohipurato, prueba de la inulina, depuración de creatinina, una serie de sustancias para ver cómo podemos medir la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular está relacionada directamente con la depuración de creatinina de acuerdo a la edad. Y ahí vamos a ver la fórmula de Crocott, que es una fórmula relacionada a la edad, el peso, que ustedes seguro lo conocen. Importancia es la clave para la identificación y manejo de la insuficiencia renal. Si yo no entiendo bien la tasa de filtración glomerular, no voy a entender bien el mecanismo por la cual en una disfunción renal haya oliguria. Cuando ya digo oliguria, menos de 500 centímetros cúbicos en 24 horas. Cuando digo anuria, menos de 100 centímetros cúbicos en 24 horas. Cuando digo poliuria, más de 2000 centímetros cúbicos en 24 horas. Esos términos tenemos que estar ya imbuiéndonos desde el comienzo para entender las siguientes patologías. Las etapas iniciales, justamente, las enfermedades renales son pausiasintomáticas o silentes. Recién se manifiestan cuando la disfunción renal ha llegado a más del 75% de alteración glomerular o de la filtración glomerular. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente puede tener una anomalía renal y puede estar asintomático, incluso de su misma diuresis. Cuando ustedes vean a un paciente con oliguria, oligoanuria, anemia, alteraciones óseas, el paciente ya es un terminal. Es lo que le llaman el término de insuficiencia renal crónica terminal. Ese contexto, por eso las enfermedades renales no son de fácil diagnóstico de comienzo. Tenemos que tener mucha sutileza para hacer diagnósticos precoces o generalmente ver qué noxas pueden alterar la función renal. Ejemplo, uso de un aminoglucósido como una amicacina o gentamicina, sustancia de contraste que se usa en tomografías o resonancias, alguna patología sistémica que tenga repercusión renal, un ejemplo, el diabético, otro ejemplo, el lupus. O sea, esas variables, esas noxas me podrían predecir que el paciente en el futuro puede tener un daño renal. Y es por ello que tengo que proteger al riñón. La hipertensión arterial también es una noxa importante y causa frecuente de insuficiencia renal. La nefroangiosclerosis hipertensiva. Entonces, un paciente hipertenso, a un paciente diabético, debo hacerle monitoreos de función renal. ¿Y qué monitoreo le hago? Justamente de tasa de filtración glomerular, de depuración de creatinina, de urea. Son las pruebas más simples para ver si hay disfunción. Por eso dice que son silentes, por eso dice que son solo detectadas por pruebas de laboratorio. Pero más que esas pruebas de laboratorio, los factores de riesgo que tenga la paciente me va a predecir mejor si va a tener una patología renal. La función renal disminuye progresivamente en el tiempo. Acuérdense que a partir de los 40 años, yo ya pasé los 40 años, por cada 2 años disminuye un punto la creatinina fisiológicamente. No se olviden, a partir de los 40 años, por cada 2 años, disminuye un punto la creatinina, la depuración de creatinina. Entonces, un paciente o una persona que tiene 80 años, no se sorprendan que su creatinina va a estar en 90 o 80. No piensen que es una disfunción renal, es una alteración fisiológica de su depuración. Claro, doctor, porque si tiene 80, son 40 más, 40 entre 2, 20 puntos ha disminuido su creatinina.
80, 90, porque algunos consideran hasta 120, otros hasta 110. Eso va a ser su rango de relación de acuerdo a su edad. No se olviden esa edad. No siempre la buena función de la creatinina me dice que está bien el riñón. Paradojas. Me acuerdo de una paciente que llega a mi consultorio muy contenta y me dice, doctor, mi creatinina está en 0.2 y en el laboratorio dicen que lo normal es de 0.5 a 1, otros consideran hasta 1.1. Y ella tenía 0.2 de creatinina, o sea, por debajo de lo normal. Acuérdense que en medicina siempre tiene que haber la homeostasis, el equilibrio. Y justamente en valores también debe haber un rango, por eso es un rango. A veces nos preocupamos mucho por los rangos superiores, pero no nos preocupamos mucho por los rangos inferiores. La paciente estaba contenta, diciendo que tengo una creatinina de 0.2, estoy mucho mejor porque 0.5 es el límite inferior normal. Yo le dije, no se alegre mucho, 0.2 ya es anómalo. Hay que ver qué alteraciones producen creatinina baja. Una alteración que produce creatinina baja es problemas de músculo, miopatías, ¿no? Problemas de nutrición. Y hay un fenómeno que se llama la hiperfiltración glomerular. La hiperfiltración glomerular se produce en una patología que se llama diabetes. Cuando la diabetes afecta incipientemente al riñón, la creatinina disminuye en vez de aumentar. Ese dato es importante para el contexto. Entonces, no siempre una creatinina baja me indica una buena función renal, ¿eh? La función renal disminuye progresivamente, ya les he dicho, con el tiempo, con la edad, fisiológicamente, pero también por complicaciones como hipertensión arterial, anemia, malnutrición, osteodistrofia, que ya son complicaciones de la disfunción renal. Acuérdense que la osteodistrofia se relaciona justamente a esa falta de hidroxilación que se da a nivel renal, la 1,25 dihidrocolecalciferol, porque la primera hidroxilación, ¿dónde se produce? A nivel hepático. Entonces, en una insuficiencia renal va a haber alteración de la hidroxilación y esto producirá lo que le llama la osteodistrofia. ¿Qué es la osteodistrofia? Es una deformación. Clínicamente, ¿qué pasa? El paciente comienza a tener prognatismo, comienza a tener hiperostosis, deformaciones óseas, eso es osteodistrofia. La anemia, ustedes ya saben que el riñón produce eritropoyetina. Y la eritropoyetina es un precursor de la célula totipotencial para estimular hematíes. Pero aquí quiero tomarme un poquito de tiempo y entender que por qué no solamente la eritropoyetina explica la anemia en el paciente renal. Sabiendo que la eritropoyetina es una de las hormonas más características que se liberan a nivel renal. Se dice que un investigador quiso hacer esa diferenciación. Ya, entonces si es eritropoyetina, a todos los renales le pongo eritropoyetina. De los 20 renales que él cogió, que él hizo para su estudio, 15 mejoraron su anemia y 5 no mejoraron su anemia. Pero ¿no era la eritropoyetina el eslabón de la anemia en el paciente renal crónico? No. Justamente Brenner, el que ha estudiado más, incluso hay un libro de nefrología que es el Brenner, habla sobre el capítulo de anemia, 50 páginas más o menos. ¿Cuáles son los otros mecanismos por los cuales el paciente renal hace anemia y no solo es eritropoyetina? Se dice que, acuérdense que el riñón hace función de ácido base. Al tener disfunción renal hay acidosis. La acidosis disminuye la vida media del hematíe. Acuérdense que la vida media del hematíe es 120 días, entonces se reduce a 80 o 70 días, por eso que el paciente hace anemia. O sea, la hemocateresis es más corta. El riñón, al no excretar bien sus sustancias tóxicas que uno elimina normalmente cada 24 horas, libera unas sustancias como la uropontina. La uropontina es una sustancia que no se excreta en un paciente con disfunción renal y esto también produce alteraciones a nivel de la médula ósea y produce una hipoplasia medular reactiva.
La uremia misma, la uremia, que es la retención de urea por no excretar orina, produce una serie de factores para que no se reabsorbe el fierro, para que no se reabsorbe el folato, la vitamina B12. Como ven, hay una serie de mecanismos por la cual el paciente hace anemia y no solamente eritropoyetina, no se olvide. Y la insuficiencia renal terminal, o sea, cuando digo que la tasa de filtración glomerular es menos de 10 o 15, estoy diciendo que el paciente está en IRCT, insuficiencia renal crónica terminal. Valoración clínica de la función renal, importante para entender todas las anomalías renales. En etapas tempranas de la insuficiencia renal tengo que tener un control estricto de la glicemia. Ya les dije que es una noxa. La glucosa es tóxica, hay una glucotoxicidad a nivel glomerular, a nivel de la membrana basal, a nivel del endotelio. Por eso que cuando hay glucosuria es porque se ha alterado la tasa máxima de filtración de la glucosa. Y esto produce lo que le llaman glucosuria a nivel de los túbulos, sobre todo del túbulo proximal. La glucosuria indica que hay glicemia alta. Pero no siempre es así. Hace un año me llega una paciente al consultorio asustada porque le encuentra, se hace un examen de orina, hace un screening. Actualmente está de moda los screening. Voy a hacer mi chequeo, dice, no, o sea, no, está asintomática la paciente, se hace un chequeo y se hace un examen de orina y le encuentran glucosuria. El laboratorista dice, pero usted es diabética. No, no soy diabética. Le hace la glucosa normal. Uy, error de laboratoritis. De nuevo le hace un examen de orina, glucosuria. No, ya no es laboratoritis. Se va a otro laboratorio, glucosuria, pero con glucosa normal. El problema es eso, ¿no? Cuando solamente tubulizamos en glucosuria es diabetes. No. Hay una serie de patologías que dan glucosuria sin ser diabetes. Y justamente esta paciente era esa excepción. Fanconi, síndrome de Fanconi, una patología que lo vamos a ver más en nefrología, pero ya les adelanto que es una alteración tubular, una tubulopatía proximal. Por eso, si entiendo lo fisiológico, entiendo lo patológico. Ah, la glucosa es a nivel proximal. Entonces el Fanconi es una tubulopatía de túbulo proximal. Y la paciente era una Fanconi, 3 noches sin dormir con insomnio, para decirle que era un Fanconi, que hay que corregir la parte dietética, y se corrige su glucosuria y se corrige su función renal. Importante. Control de la hipertensión arterial. Acuérdense que el riñón, hay un dilema, pues no, ¿quién ve al hipertenso? ¿Es el cardiólogo, el internista o el nefrólogo? Los nefrólogos dicen, no, yo debo ver al paciente hipertenso porque el riñón es el que regula todos los mecanismos de la presión arterial fisiológica. Ahí actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ahí actúa la auriculina, ahí actúa la vasopresina, ahí actúa la endotelina, ahí actúan los tromboxanos. Entonces hay una lita ahí. ¿Quién maneja el hipertenso? Para consensus, un manejo integral. Internista, cardiólogo, nefrólogo, el paciente está mejor cuidado, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial, en un paciente hipertenso hay que controlar la función renal. Actualmente, felizmente, ahorita hay un parámetro importante laboratorial que me monitoriza la función renal, que es la microalbuminuria. La microalbuminuria es un parámetro que salió para monitoreo de nefropatía incipiente en pacientes renales, pacientes diabéticos que hacen afección renal incipiente. Si los valores son menos de 20, es normal. Cada año se hace un control microalbuminuria. Yo a mis pacientes diabéticos cada año le controlo su microalbuminuria. Doctor, vienen contentas, doctor, tengo 20. Excelente. 20, pasan los años, 20. Cuando comienza a aumentar 30, 35, ya estamos hablando de una microalbuminuria poco significativa, pero ya es un daño precoz.
Pero ha habido estudios que también para nefropatías hipertensivas, un buen parámetro de monitoreo es la microalbuminuria, para diferenciarlo de la macroalbuminuria, que es un contexto de mayor proteinuria. Uso de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, eso es importante, esto ya es el campo farmacológico, lo revisarán en su debido momento. Los YECAS se han demostrado desde la década pasada, desde la década del 90, que es el mejor nefroprotector. No se olviden eso. Los YECAS que más se han estudiado para nefroprotección, dos: el captopril y el enalapril. Son los dos YECAS, el captopril de 25 miligramos y el enalapril de 10 y de 5 miligramos, son los YECAS más estudiados para nefroprotección. En los últimos años ha habido estudios también con ARAS, inhibidores del AT2, angiotensina, como el losartán, el ibersartán, el candacertán, una serie de ARAS que también tienen función nefroprotectora. Y por último, los calcioantagonistas también se han estudiado como nefroprotectores. Entonces, si quiero proteger al riñón en un paciente, proteger su función renal en un paciente, en una persona que tiene alguna comorbilidad ya mencionada, le doy nefroprotección. Y la nefroprotección no solamente es protegerlo en su ingesta de líquidos, en sus noxas como la sal, la dieta de sal, en la ingesta de proteínas, las proteínas son muy tóxicas para el riñón, le puedo adicionar un medicamento ahí para la nefroprotección. En las etapas tardías de la enfermedad, esencial la dosificación de medicamentos, por supuesto, ¿no? Cuando tengo un paciente que quiero proteger su función renal, no le voy a poner, pues, un AINES, no le voy a poner un aminoglucósidos, no le voy a poner sustancias de contraste. Tengo que proteger al riñón de todo tipo de noxas. Para la interpretación de signos y síntomas que pueden ser causados por complicaciones de la insuficiencia renal crónica, bueno, eso se hablará en su debido momento en la parte de nefrología clínica. Los signos de uremia son, síntomas y signos son muy variados. Paciente puede venir con un poco de hiporexia y náuseas y vómitos, eso es uremia. El paciente puede venir con cefaleas, mareos y tinnitus, eso es uremia. El paciente puede venir con temblor de manos, eso es uremia, que es azoemia. ¿Qué es azoemia? Retención de urea y creatinina. Síntomas, la palidez. Un síntoma cardinal de un paciente renal, el edema, la retención de líquido. Acuérdense que al haber oliguria, retienen líquido. Activa su sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina y retienen líquido, aumenta la permeabilidad del extracelular y produce edemas. Ese es el mecanismo fisiopatológico por la cual el paciente renal, su característica clínica signológica son los edemas. Y tiene otra característica más, el edema llega a la parte facial, se llama anasarca, edema generalizado, edema palpebral. Si la medicina sería tan fácil, 1 más 1 sería 2. Pitágoras, Arquímedes, ¿no? Imagínense, ¿no? Pero la medicina no es tan así. Por eso la medicina es un arte, no solamente una ciencia. El otro día llegó un paciente con anasarca y no era renal. Era una hipotiroidea, ¿no? Que da también edema palpebral, por un mecanismo distinto que es las mucoproteínas. Para la evaluación de la necesidad de terapia de reemplazo en los estadios finales de la enfermedad, acuérdense que si hay una disfunción renal y la disfunción renal se traduce en síntomas y signos, al retener urea, creatinina, la disfunción renal altera la función renal produciendo oliguria o oligoanuria, tengo que suplir esa función renal, esa disfunción renal. ¿Cómo lo suplo? Con un procedimiento que se llama diálisis. Es lo que le dicen en terapia de reemplazo. Pero al final el paciente en proyecto debe ir a un trasplante renal. Esta es una revisión del kidney, ¿no? En lo que clasifica las etapas de la insuficiencia renal crónica de acuerdo al nivel de la tasa de filtración glomerular. Miren,
La tasa de filtración glomerular es el mejor índice de la función renal en la salud y en la enfermedad. Lo dice Lebel en el Kidney, en el año 90. La tasa de filtración glomerular es una medida directa de la función renal. O sea, si yo mido la tasa de filtración glomerular, mido la función renal. La tasa de filtración glomerular disminuye antes del inicio de los síntomas. O sea, el paciente puede estar asintomático, pero la tasa ya está disminuyendo. Acuérdense, para que haya síntomas, tiene que haber una pérdida de 75% de la función renal. La disminución de la tasa de filtración glomerular se correlaciona con la severidad patológica de la enfermedad renal. Estamos hablando de síndrome nefrítico, nefrótico, nefritis intersticial, tumores renales, etc. La diálisis o trasplante son necesarios cuando la tasa de filtración glomerular disminuye por debajo de 15 mililitros por minuto o, en otras literaturas, consideran 10. ¿Qué es la tasa de filtración glomerular? Es el número de nefronas por la tasa de filtración glomerular de cada nefrona. O sea, es la multiplicación del millón de nefronas por la tasa de filtración glomerular de cada nefrona. Pero ¿cómo? Sería muy tedioso sacarlo, imagínense, ¿no? Para eso hay pruebas indirectas. ¿Qué factores pueden repercutir en la tasa de filtración glomerular? Disminución en el número de nefronas, que es la unidad funcional del riñón. ¿Cuándo disminuye el número de nefronas? En lo que es la insuficiencia renal crónica, el IRC. Reducción de la tasa de filtración glomerular por nefrona causado por alteraciones fisiológicas o farmacológicas en la hemodinámica renal. Ya les dije, trombosis, émbolos, fármacos, hipovolemias, una serie de factores prerrenales. Ya entramos a ese término, prerrenal, que se llama azoemia prerrenal. Grandes quemados, pacientes que tienen diarreas profusas, por ejemplo el cólera, pacientes que usan fármacos, pacientes que están en sepsis, pacientes que están con hemorragias, producen retención nitrogenada por azoemia prerrenal. Teoría de la hiperfiltración, justamente lo que les hablé de esa pacientita que llegó muy contenta con 0.2 de creatinina. Uno dice, uy, la paciente está bien. No. Teoría de la hiperfiltración, justamente la creatinina disminuye. ¿Quién lo dijo? Brenner, que es el que ha estudiado más el riñón en el mundo. Incluso hay un libro, Kidney, de Brenner. Factores que afectan la tasa de filtración glomerular. Miren, un factor fisiológico que quiero resaltar, el embarazo. El embarazo tiene cambios hemodinámicos fisiológicos a nivel de todo el cuerpo humano. Incluso el corazón crece cuando la paciente está gestando, una pseudocardiomegalia por aumento de la gravidez. Todos son criterios simples. Y a nivel renal también puede afectar la tasa de filtración glomerular. Por supuesto, la enfermedad renal a la cabeza es la que afecta la tasa de filtración glomerular. Pero le pueden preguntar, afección fisiológica que afecta la tasa de filtración glomerular, ahí está el embarazo. Perfusión renal disminuida. Ah, doctor, si usted me dijo que el gasto cardíaco tiene que ver con la perfusión, con el flujo plasmático renal, con la tasa de filtración glomerular. Ah, una arritmia cardíaca disminuye el gasto cardíaco, perfusión renal disminuida. Una insuficiencia cardíaca disminuye el gasto cardíaco, perfusión renal disminuida. O sea, hay una serie de factores que pueden conllevar a esa alteración. Incremento marcado o deficiencia del espacio extracelular, alteraciones del espacio extracelular. Uso de drogas, AINES, acuérdense que el AINES es la droga o el medicamento más usado en el mundo según la FDA. ¿Quién no ha usado, quién no se ha automedicado con un AINES? Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, meloxicam, ketorolaco, indometacina. Bueno, no habría tiempo en la clase para hablar de todos los AINES. Pero los AINES, que son los más usados en el mundo, hay muchos que lo usan crónicamente o se automedican crónicamente sin saber que está haciendo nefritis intersticial, sin saber que puede hacer una papilitis necrotizante, sin saber que puede hacer un componente de insuficiencia renal crónica silente. Eso es lo que produce el AINES.
cargas agudas e ingesta habitual de proteínas. Ya llega el almuerzo, ¿no? Un bistec a lo pobre, ¿no? No tiene nada a los pobres, ¿no? Colesterol, ¿no? Carbohidratos y aparte proteínas, ¿no? Me acuerdo de una pacientita con insuficiencia renal crónica, en el día de su cumpleaños le hicieron su plato favorito, puré con bistec. Sus hijos dijeron, bueno mamá, comerás hoy día por tu plato de excepción. A las 5 de la tarde estaba con flapping, encefalopatía urémica por transgresión dietética. Importante el componente de las proteínas. Por eso a los pacientes renales se le debe dar proteínas de alto valor fisiológico. Control de la glucosa en diabéticos, importante. Nivel de la presión arterial y tipo de agentes antihipertensivos usados, importantísimos. Ya esto lo pasamos rápidamente, ya hemos visto la circulación renal, la distribución importante de la arteriola aferente y eferente. Este es el mecanismo fisiológico de cómo filtra la cápsula de Bowman o el glomérulo para ver todo el componente de la excreción y la secreción. Este es un repaso rápido. Tiene 1 millón de nefronas, ya lo revisamos. El componente de la nefrona, no se olviden, este es un recordaris, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Engle, que es ascendente y descendente, túbulo contorneado distal y tubo colector de Bellini. Estos son los 5 componentes de la nefrona que ustedes lo deben tener bien fijados. El aparato yuxtaglomerular, miren, pregunta de examen, ¿dónde se secreta la renina? En el aparato yuxtaglomerular. Y está en contacto, miren, ¿qué les dije de la mácula densa? ¿Se acuerdan? Porque ha habido una pregunta. Es vasoreceptor. Y la renina tiene que ver, si es vasoreceptor, tiene que ver con la presión arterial. Y miren, está en contacto con la mácula densa, porque está la renina actuando ahí. Ahí está el contexto del túbulo contorneado distal, de la arteriola aferente. Vamos ya, esta es una sinopsis de lo que estamos hablando, procesos renales, filtración, importante entender ese término de filtración glomerular, que es lo mismo que la depuración de creatinina. Secreción tubular, el 70% se reabsorbe a nivel del túbulo proximal y la secreción también. Reabsorción, acuérdense de los 180 litros al día, se reabsorben 179 litros. Excreción, se filtran 180 litros al día y el volumen de orina es de 1.5 litros al día, de diuresis. Para mejor utilidad, nosotros en la parte clínica, para utilizar estos conceptos fisiológicos, usamos el volumen por minuto. 0.5 centímetros cúbicos por minuto. Eso debe ser diuresis minuto, que nosotros tenemos más de utilidad como parámetro para monitorizar a los pacientes. Parámetro importante que sale de la misma fórmula, ¿no? 0.5 centímetros cúbicos es lo que debo mantener a un paciente para que no haya daño renal. Quiere decir que está bien perfundido el riñón. ¿Por qué les digo eso? Porque veo un paciente y me dice, doctor, la licenciada me dice, doctor, ha orinado 500 en 10 horas. Ah, entonces saco 500 en 10 horas, cuánto de perfusión tiene por minuto y veo si eso es idóneo para su riño, ¿no? 500 en 10 horas, más o menos sale una perfusión idónea. La reabsorción, 168.5 litros por día, o hasta 179, más 1 kilogramo de sodio, más 0.5 kilogramos de bicarbonato, 250 gramos de glucosa y 100 gramos de aminoácidos. Esa es la reabsorción. La barrera de filtración glomerular, esta parte quiero que lo entiendan bien, porque miren, las medidas están en Armstrongs, o en Daltons también se miden. Son microestructuras, partículas. Y estos son los que le llaman los poros. Por aquí, cuando tengo proteinurias, justamente se altera esto, la barrera de filtración glomerular. La barrera de filtración glomerular se permeabiliza y produce pérdidas. Y me pueden decir, doctor, y si son más pesadas, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama de las cadenas pesadas.
las inmunoglobulinas pueden producir alteraciones. Hay una proteinuria que se llama la proteinuria de Benson-Jones o Benson-Jones, justamente por alteración de la filtración glomerular, de la barrera de filtración glomerular. Eso se ve en una enfermedad que se llama mieloma múltiple. Y aquí se pierden las proteinurias o proteínas de Tams-Horsfall, las inmunoglobulinas, las proteínas SC, procoagulantes, proconvertina, una serie de proteínas, incluido la más importante, la albúmina.